SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. Les saludamos ya desde el Palacio de la Moncloa, donde dentro de hora y media entrevistaremos al presidente del Gobierno. Empezaremos así el curso político marcado por la reforma laboral y las elecciones de Castilla y León, y marcado sobre todo por los efectos de la sexta ola del COVID, en previsión de que en los próximos días lleguemos al pico de los contagios según la evolución que pronostican los expertos. Eso condiciona de entrada el curso escolar que se retoma hoy, con los colegios e institutos comprobando esta misma mañana las bajas que van a tener entre su personal. Aunque la crónica del lunes tiene ya un primer nombre propio. Relacionado con la pandemia y relacionado sobre todo consigo mismo por el protagonismo que ha querido utilizar aprovechando su condición de tenista número 1 del mundo. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Hasta ahora sigue en Australia la vista en la que ha de resolverse si Novak Djokovic puede disputar el Abierto de tenis en virtud de su exención médica o si es deportado por no estar vacunado. Y ahora mismo, a las 5 de la tarde en Australia, aún no hay decisión, Sampe. Y Ángels va para largo porque el juez Anthony Kelly ya ha anunciado que no habrá veredicto por su parte al menos hasta las 8 de la tarde en Australia, nuestras 10 de la mañana, aunque hay quien adelanta que podría alargarse esa decisión hasta mañana mismo. Los abogados del tenista han alegado que padeció la enfermedad el pasado 16 de diciembre, fecha en la que se le pudo ver irresponsablemente, en este caso presentando unos premios sin mascarilla, rodeado de gente, muchos de ellos niños, y por ello tiene esa exención médica. Dice que acepta el torneo, pero no el gobierno australiano. Ahora está exponiendo la fiscalía sus argumentos, pero reiniciado el juicio tras el receso, el juez se ha mostrado cercano al tenista serbio, preguntándose en voz alta qué más tiene que hacer este hombre para entrar en Australia. Si la decisión es finalmente contraria a los intereses de Djokovic, se podría enfrentar a una sanción de 3 años sin poder pisar terreno australiano. Les decía que la imagen aquí en España será este lunes la vuelta al cole. Esta mañana sabrán los colegios el alcance de esta sexta ola entre los profesores. Está vacunado de momento con la primera dosis un tercio de los niños de entre 5 y 11 años. A partir de ahora va a cambiar el protocolo. Solo se aislarán las clases que tengan 5 positivos o más. Reyes Lengarán coordina las AMPAs de Vizcaya. Incertidumbre y preocupación para el inicio de las clases. No sabemos con qué nos vamos a encontrar en el primer día tras estas vacaciones de Navidad. Lo que más nos preocupa en estos momentos son las posibles bajas entre el profesorado y de qué manera se van a poder cubrir. Eso a la espera de que Sanidad actualice hoy la cifra de contagios. De momento las comunidades han notificado este fin de semana más positivos, pero la incidencia a 7 días ha frenado su crecimiento, Mariola Lourido. Los expertos dicen que la curva de la sexta ola seguirá escalando esta semana por el efecto arrastre de las fiestas, pero a la espera de que se confirmen los datos de esta tarde, por primera vez en los últimos 2 meses, la incidencia a 7 días bajó el viernes 76 puntos y es menor que a 14 días, lo que podría indicar que estamos acercándonos al pico. De hecho, esa incidencia a 7 días se redujo el viernes en 11 comunidades autónomas. Sin embargo, la tensión seguirá al alza en los hospitales, donde los ingresos aumentaron un 34% la última semana. Hay 15.000 pacientes. La situación de las UCI, con más de 2.000 enfermos críticos, también ha empeorado con un 14% más que hace 7 días. De la evolución de la pandemia y la situación de la sanidad y la educación públicas le preguntaremos esta mañana al presidente del Gobierno, con el que analizaremos el mapa político para esta segunda parte de la legislatura. Lo último en ese mapa es la polémica en torno a la carne. El secretario de Comunicación del PP fue ayer a una granja a arremeter contra el ministro Garzón. No habrá ni un solo dirigente del Partido Socialista que pueda esconderse. Todos los líderes del PSOE van a tener que retratarse. Un grupo de ganaderos fue a protestar ayer a las puertas del mitin que daba Pedro Sánchez en Palencia. Imponer una reforma laboral en contra de los agentes sociales fue un error. Oponerse a una reforma laboral acordada con los agentes sociales es un doble error. Por eso pido a la oposición que por una vez en toda la legislatura abandone su posición destructiva y se sume a un buen acuerdo para España. La SER y El País publican hoy la segunda entrega de la encuesta que mide el clima político español. A pesar de la desafección que detecta el sondeo, una mayoría de españoles confía en el bipartidismo para resolver los grandes retos del país. Los encuestados consideran que el PSOE gestiona mejor que el PP la llegada de los fondos europeos, las cuestiones económicas y las medidas contra el COVID, que, por cierto, desde el confinamiento hasta el estado de alarma, reciben el apoyo mayoritario de los ciudadanos. Y del exterior, la noticia está hoy en las conversaciones que tendrán en Ginebra una delegación de Estados Unidos y de Rusia para frenar la tensión de la frontera de Ucrania.
Ucrania. En paralelo, habrá reunión del gobierno de Ucrania con la OTAN. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor. Bueno, a las 11 está previsto que empiece esta comisión OTAN-Ucrania, con la que se abre una semana clave para las negociaciones con Moscú, porque el gobierno de Putin exige garantías de que Ucrania no se convertirá en miembro nuevo de la Alianza Atlántica. Y este es el tema. Un problema de política exterior europea, también de seguridad en las fronteras exteriores, que a petición expresa de Emmanuel Macron abordarán también los 27 ministros de Asuntos Exteriores de la Unión en una reunión prevista para el miércoles en Brest, en Bretaña, y será casi a la misma hora que en Bruselas y a nivel diplomático se celebre una primera reunión, la primera en 3 años, del Consejo OTAN-Rusia. Es lunes, es 10 de enero y tenemos una última hora en Valencia. Sonia Palomino, buenos días. Buenos días. Acabamos de saber que ha muerto la otra niña que estaba en estado grave después de que el viento arrastrara el castillo hinchable en el que estaba jugando el pasado 4 de enero en la localidad de Mislata. La cría tenía 4 años. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día. Ha fallecido en el hospital donde estaba ingresada desde el pasado día 4 de enero. Resultaba herida en la feria de Mislata al salir volando el castillo hinchable en el que estaba jugando. Otra niña de 8 años fallecía al día siguiente. El Ayuntamiento de Mislata ha decretado el luto en el municipio hasta el miércoles. Se suspenden todos los actos municipales. Recordamos que otros 7 niños resultaban heridos mientras se sigue investigando las causas por las que el viento levantó la tracción unos metros del suelo. Y el tiempo para hoy, Sonia, con lluvias en el norte. Sí, en Galicia y sobre todo en el Cantábrico y los Pirineos, donde hay alerta por lluvias. Ojo también en Cataluña, Baleares, incluso algunas zonas del sistema central. Puede hacer falta el paraguas a lo largo del día. También atentos al viento en gran parte de la península, especialmente los Pirineos y el Estrecho. Las temperaturas bajan en el norte, suben un poquito en el centro y el sur del país. 1 minuto y seguimos. Más de 8 millones de alumnos vuelven este lunes a clase, aún con la incertidumbre de si efectivamente darán clase o habrá asignaturas que hoy se queden en blanco. A lo largo del día iremos trazando una radiografía más certera de cuántos profesores no pueden estar hoy en su aula porque están en cuarentena por COVID, Sonia. Sí, se presenta una semana complicada en colegios e institutos. Hasta esta mañana no tendrán la información precisa, pero los directores de los centros estiman que pueden faltar entre un 10 y un 20% de los maestros. Por eso piden a las autonomías que pongan soluciones rápidas, refuerzo con sustitutos, incluso acortar las cuarentenas. Esto en el caso de los profesores. En el caso de los chavales, el Consejo Interterritorial acordó que solo se ponga en cuarentena a una clase entera, solo en el caso de que haya 5 o más contagios. Aún más complicada se presenta la situación en Italia. Allí también se retoman hoy las clases, pero sin consenso sobre la presencialidad en las aulas. De hecho, hay 2 regiones que amenazan con desobedecer al gobierno y no abrir esta mañana los centros escolares. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Unos 100.000 profesores están de baja, no hay suficientes sustitutos, no hay mascarillas ni pruebas de antígenos para todos, según la principal asociación de enseñantes que pide la dimisión del ministro italiano. Al menos 2 gobiernos regionales, Campania y Sicilia, dan la razón a los profesionales de la enseñanza y anuncian que desobedecerán la orden del gobierno de Roma. Este a su vez advierte que presentará un recurso de inconstitucionalidad si hay desobediencia. Sin embargo, en tal caso el Constitucional italiano dispondría de 60 días para pronunciarse y para entonces se estima que se habría resuelto ya el conflicto entre el gobierno de Roma y el profesorado. Cuenta hoy El País que España prepara ya un plan para tratar el coronavirus como una gripe. No ahora, pero sí cuando pase esta 6ª ola. El protocolo pasaría por no registrar cada caso ni monitorizarlo y simplemente tener una red de centros y médicos centinelas para que funcionen como puntos de control. 5 comunidades han iniciado ya proyectos piloto para poner este sistema en marcha. Pues sobre cómo abordar a partir de ahora el coronavirus y su vigilancia, Reino Unido sigue dando pasos para recortar las cuarentenas. Sí, este país ya fue el primero en reducirlas de 10 a 7 días, ahora plantea que sean solo de 5. Dice el secretario de Educación británico que de momento solo se lo han consultado a los expertos. Lo decía en una entrevista en Sky News que sería una herramienta muy útil para garantizar que hay profesores en los colegios y también otro personal esencial como los sanitarios en los hospitales. Y es que Omicron sigue poniendo en riesgo la situación de muchos centros hospitalarios, por ejemplo en Estados Unidos. Gillian. Que es ya el país del mundo con más casos acumulados de COVID desde que comenzó la pandemia. Los contagios diarios allí han vuelto a subir hasta los 900.000 en un día. En Nueva York, por ejemplo, se han suspendido todas
todas las cirugías no esenciales en 40 centros hospitalarios del Estado porque hay más ingresados con COVID que hace un mes y ahora no hay camas suficientes y tampoco hay médicos suficientes para practicar estas cirugías. La Guardia Nacional se va a desplegar desde hoy en varios estados para hacer pruebas rápidas y pruebas PCR porque sigue creciendo el número de sanitarios que están de baja porque han dado positivo en coronavirus. En Israel, el primer ministro estima que entre 2 y 4 millones de personas se van a contagiar en ese país durante esta ola. Solo durante esta ola, entre 2 y 4 millones. En Alemania hoy bajan los contagios. Los lunes los datos suelen ser más bajos. Se hacen menos pruebas durante el fin de semana, pero allí el debate no está en las pruebas. Está en la vacunación obligatoria, que no podrá entrar en vigor hasta mitad de año y eso como pronto, porque el calendario de sesiones ordinarias del Parlamento no permite la tramitación del proyecto de ley antes de marzo, que es cuando el nuevo canciller había prometido que entraría en vigor. En Francia está la cantidad de test que se hacen, solo 10 millones en la última semana, que el Gobierno va a poner en marcha un operativo para poder hacer más pruebas, desde nuevos centros hasta refuerzos en las farmacias y la contratación de más personal. De hecho, se va a contar incluso con estudiantes de biología para colaborar. Corresponsal en la SER en París, Sara Canals, buenos días. Buenos días, así lo ha anunciado el portavoz del gobierno francés, Gabriel Attal, que asegura que hay que continuar con la política de hacer tests de forma masiva. Para ello se instalarán más dispositivos para hacer pruebas PCR y de antígenos al lado de los centros de vacunación y se aumentará también la lista de profesionales habilitados para realizarlas, como por ejemplo estudiantes de biología o socorristas. Por otro lado, el portavoz ha anunciado más ayudas para las farmacias, quienes denuncian estar desbordadas frente a esta ola Omicron que aún no ha alcanzado su pico. Así que a partir de ahora podrán devolver las pruebas que hayan encargado si no las llegan a utilizar y podrán también contratar a más personal y montar sus propias estructuras para realizar las pruebas. Y en China andan con pies de plomo contra la nueva variante. Ahí el nivel de contagios es mínimo, al menos los contagios oficiales, así que entienden menos las medidas que se están tomando en algunas localidades. Por ejemplo, en la ciudad de Tianjin, que solo ha registrado 2 casos de transmisión local, entre 15 millones de personas va a hacer un cribado masivo a su población. En total, en China se han registrado en las últimas 24 horas 157 positivos en una población de 1.000 millones de personas. Informa desde Pekín, Jaime Santirso. En China, la batalla contra Omicron ya ha comenzado. Las autoridades han detectado 2 infecciones de esta variante en la ciudad portuaria de Tianjin, a apenas 100 kilómetros de la capital, Pekín. No se trata de los primeros casos de Omicron en el país, apenas 5 hasta la fecha, pero sí de la primera transmisión local. Los 2 contagiados son un profesor y un alumno del mismo centro. Se desconoce la vía de entrada del virus, pero el vínculo entre ambos manifiesta que este ya circula por la ciudad. Tianjin ha reaccionado poniendo en marcha una ronda de testeo masivo entre sus 15 millones de habitantes y advirtiendo a la población de que no abandonen la ciudad. Este primer foco de Omicron pone a prueba la política de tolerancia cero del gobierno chino. Estudios recientes apuntan que sus vacunas solo aportarían una protección leve contra esta variante, motivo de preocupación para las autoridades. Las 7 de Hoy por Hoy. SER Podcast. Ya les hemos avanzado la segunda entrega de la encuesta de 40DB para la SER y El País, que muestra, por ejemplo, cómo la mayoría de los españoles confía en el bipartidismo para resolver los grandes retos pendientes. Bueno, con este sondeo ya en la cocina se han celebrado los primeros actos de precampaña en Castilla y León. Allí se han volcado ya los partidos este fin de semana, pero parte de la foto de esa precampaña se dibujará esta mañana en Madrid, porque hoy van a coincidir en un desayuno informativo el candidato del PP y presidente castellano-leonés Fernández Mayueco con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, a la que va a presentar en ese desayuno un acto público, y esa es la noticia, en el que van a coincidir por primera vez en muchos meses, en medio de su guerra abierta por el control del partido en Madrid, Ayuso y García Egea. Y luego está Vox, que defiende sin reparos a su candidato en Castilla y León. Es Juan García Gallardo, un abogado de Burgos que tiene un extenso historial de mensajes en redes sociales, mensajes homófobos y machistas. Todo un arsenal que, por supuesto, se ha encargado de borrar Carolina Gómez. A Vox no le preocupa no poder estar en los debates ni tampoco la publicación de los tuits homófobos y machistas que su candidato escribió en el pasado. Tampoco vídeos como este, hace unos años, en la presentación de un libro de Mario Conde, donde García Gallardo respondía al periodista de La Sexta Gonzo que el exbanquero no tenía por qué devolver el dinero que robó. ¿Crees que ese tipo de delitos para conseguir la rehabilitación total no debería incluir la devolución del dinero del que se apropió? Bueno, imagino que él ya ha pagado un precio suficiente, ¿no?, por el daño que causó. No sé, a mí Mario me merece
mucha más confianza que cualquiera de los que dirigen la trama contra él. La dirección de Vox entiende que la publicación de toda esta información mete a su candidato en la campaña electoral. El partido había apostado por un perfil desconocido, fiándolo todo a las siglas en Castilla y León, donde algunas encuestas dicen que la extrema derecha pasará de 1 a 10 representantes. Y durante todo el fin de semana hemos ido conociendo detalles de los conocidos como papeles de Bono, unos 20.000 archivos que ha publicado el propio expresidente castellano-manchego y en los que se cuenta, por ejemplo, que el gobierno de Aznar pidió al CNI que dijese que ETA era quien estaba detrás de los atentados del 11M en el año 2004. Ana Terradillos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, Dezcayar, exdirector del CNI, confesó a su relevo que el gobierno de Aznar le pidió en el 11M que dijese que ETA era la autora del atentado. Dezcayar confiesa que lo hizo, pero con la cautela de añadir con toda probabilidad. Fue un error, asegura el exdirector del CNI, pero ellos lo alargaron hasta el día de las elecciones, cuando ya tenían en su poder la furgoneta, la cinta del Corán y habían detenido a 3 árabes. Esa nota, hasta ahora secreta, está fechada el 23 de abril del año 2004 y es uno de los casi 20.000 archivos documentales que José Bono ha publicado. Hay otra nota del Consejo Superior del Ejército de Tierra que va contra la UME, es del 25 de enero del año 2006 y Bono detalla la oposición que existe por parte del Ejército a la creación de la Unidad Militar de Emergencias. Los más gallitos, dice Bono, se oponen pero con prudencia, porque estoy dispuesto a cesar en el acto a quien sea capaz de repetir lo que van diciendo por los pasillos. Y un trágico incendio en un edificio de Nueva York deja al menos 19 personas muertas, 9 de ellas niños. Todo apunta a que el fuego empezó en una estufa eléctrica. Informa desde Washington Víctor Sancho. El incendio en el Bronx es uno de los más mortales en zonas residenciales de los últimos años en Estados Unidos y el peor vivido en Nueva York en 3 décadas, una tragedia que ha afectado a un edificio habitado por muchos migrantes y población de bajos recursos. This is a horrific, painful moment for the city of New York. El nuevo alcalde de Nueva York, Eric Adams, calificaba el hecho de desolador y doloroso. A pesar de que los bomberos llegaron tan solo 3 minutos después del aviso de fuego, las malas condiciones de seguridad, empezando por unas alarmas antiincendios que no funcionaban correctamente y que los inquilinos normalmente ignoraban, provocaron que la situación fuera tan mortífera, con humo en todo el edificio y víctimas en todas las plantas. Se trata del segundo incendio mortal en una semana en edificios habitados por población de rentas bajas, lo que enciende las alarmas y plantea dudas sobre la seguridad en estos edificios. El pasado miércoles morían 12 personas, entre ellos 8 niños, en un incendio en una vivienda de renta pública en Filadelfia. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.